nos vamos a esquina Corrientes. Escándalo. 2 enfermeros detenidos por venta de vacunas anti-COVID. Las vacunas eran vendidas. La Sputnik a 9.000 pesos y la Sinopharm a 8.000 pesos. Una maniobra que vendría desde hace tiempo. De este tema y de algunos otros vinculados a la provincia de actualidad, ya nomás estamos en comunicación directa con el senador provincial por Corrientes, Martín Barrio Nuevo, para que nos cuente detalles, de esta situación irregular que ha sucedido en las últimas horas en aquella provincia. Senador, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Senador, ¿nos escucha? Bueno, seguramente ahí corregimos y lo vamos a recuperar. Marina, un tema fuerte, ¿no? Impactante. Sí, un escándalo realmente. 2 enfermeros fueron detenidos por la venta de vacunas anticoronavirus. Aparentemente hay un comprador también aprehendido. Son trabajadores de la salud que terminaron involucrados en una organización que se dedicaba a comercializar las vacunas. Ya han sido identificados. La policía allanó la casa de ambos y, por supuesto, esto ha desatado el escándalo en la provincia y en el país. Ya hubo un hecho muy parecido en el que, quedó salpicado un funcionario, aparecieron las explicaciones, llevaba vacunas, cientos de ellas, en su vehículo particular, y otro capítulo que se suma ahora a lo que podemos denominar como vacuna gate a nivel nacional. Los escándalos relacionados con la vacuna contra el coronavirus, realmente situaciones que son indignantes, y en el caso correntino ahora 2 enfermeros, 2 trabajadores de la salud involucrados. Hay otro dato también, las sospechas de comercialización de vacunas antigripales y de neumonía realizada por igual banda, donde estarían también involucradas farmacias de esa localidad en la tercerización de la venta. Corrientes otra vez en el ojo de la tormenta. Veíamos también un caso similar hace algunas horas en provincia de Buenos Aires, también con la comercialización de vacunas. Lamentablemente una conducta cultural nefasta, ¿no? Esta de comercializar con la salud y con la necesidad de tantos argentinos en la escasez de vacunas que tenemos en nuestro país. Sí, funcionarios, trabajadores de la salud haciendo uso de esa influencia que tienen por el rol que desempeñan para usufructuar bienes que tienen que ver con recursos públicos, nada más público que las dosis de vacunas comprometidas para un plan de vacunación a nivel nacional. Indignación y escándalo. Esto sucedió en Esquina, localidad de Corrientes, pero genera conmoción en la provincia y en todo el país. La verdad ya no queremos escuchar más acerca de este tipo de casos, pero lamentablemente seguimos dando cuenta, de episodios relacionados con esto. Vamos a estar haciendo contacto con un legislador de la provincia de Corrientes. Además, a nivel nacional hay que decir, Ezequiel, que los diputados acordaron seguir con sesiones remotas y expulsar a la legisladora radical de Corrientes, Estela Regidor. También Corrientes, epicentro del escándalo la semana pasada. Otro de los temas que estábamos analizando. Senador provincial por Corrientes, Martín Barrio Nuevo, bienvenido. Ahora sí, muy buenas tardes. No lo alcanzamos a escuchar, probablemente esté muteada la voz de Martín. A ver si nos escucha ahí, si lo podemos recibir. Vamos a probar así. Ahí está. Perfecto. Ahí lo escuchamos perfecto. Ahí está muy bien. Bueno, muchas gracias por el contacto. Básicamente la primera instancia de la comunicación y del diálogo tiene que ver con esta situación, ¿no?, que ha escandalizado el país, con la situación de 2 enfermeros, con la venta de vacunas, ya han sido detenidos. ¿Qué nos puede aportar de este panorama, senador? Fundamentalmente tiene el origen en un proceso de vacunación que carece de mucha transparencia en Corrientes, ¿no? Me parece que lo que tenemos que entender es que las vacunas solo pueden salir de las vacunas que está disponiendo la provincia, y evidentemente falta mucho control respecto de esto, ¿no? Me parece que nosotros hemos venido pidiendo, yo soy legislador provincial, hemos venido pidiendo justamente esto. Recordemos el antecedente del ministro de Salud de la provincia transportando en su vehículo 900 vacunas Sputnik. Era el ministro de Salud de mi provincia. Con lo cual son cosas que naturalmente iban a suceder, avanzando en un proceso de
de descentralización de la vacunación. Si no hay control, si no hay información, en Corrientes nadie sabe a quiénes se vacunaron, cuánta gente se vacunó, en qué localidades, con qué población objetivo. No hay monitor público de vacunación, solo nos valemos del monitor público de vacunación nacional. Martín, bueno, sabemos que los trabajadores de la salud han sido identificados y detenidos a buena hora, pero consultarle cuál ha sido el pronunciamiento de las autoridades en términos oficiales. ¿Qué dijeron desde la provincia acerca de este caso? Ninguno, no hubo ningún pronunciamiento por parte de las autoridades. Sí es justo decir que quien realizó la denuncia es el director del hospital, pero más allá de esto, nada, en ningún punto para avanzar en la información de un tema que es gravísimo, que lamentablemente se exterioriza en Esquina, pero que está pasando mucho en la provincia y que tiene que ver con esto que te decía recién, ¿no? Me parece, nosotros venimos viendo, a ver, según el monitor público de vacunación, en la provincia de Corrientes que hay todavía 80.000 dosis por aplicar. Sin embargo, los que más o menos al ritmo de vacunación que venimos llevando alcanza para 4 semanas. Sin embargo, escuchamos a funcionarios provinciales decir permanentemente de que faltan vacunas. Entonces, evidentemente hay un problema bastante más grave atrás de esto. Esto es la exteriorización de algo que está sucediendo. Desde que pasó esto en Esquina, me llegan muchos mensajes de la capital de Corrientes, de otros lugares del interior, de Mburucuyá, de Erlica, de San Carlos, de Ituzaingó, que suceden cosas similares. Entonces, si no hay un sistema de control sobre el bien más preciado a nivel global y más demandado a nivel global, como es la vacuna hoy, es algo inaudito. Nosotros en la historia, desde el punto de vista del análisis económico, no existe un bien que sea tan escaso y tan demandado a la vez como está sucediendo actualmente con la vacuna en todo el mundo. Si no controlamos adecuadamente esto, evidentemente estas cosas van a pasar. Barrio Nuevo, ¿en qué quedó aquella situación de el choque que tiene un vehículo que conducía un ministro allí de Corrientes con 900 dosis? Pidieron la renuncia, el gobierno no se la dio. ¿En qué situación política quedó este escándalo también hace un par de semanas allí en Corrientes? Simplemente tapado, como está tapado el tema en Esquina. Fíjense que yo he hablado con medios de todo el país respecto a este tema. Sin embargo, no hemos hablado con ningún medio en la provincia de Corrientes de este tema. Y la verdad que tiene que ver con esto, ¿no? Lamentable. Un ministro de Salud, el mismo ministro de Salud que me contestaba por Facebook a mí con agravios, es el que trasladaba 900 dosis de vacuna en su camioneta, ¿no? Y es al mismo ministro de Salud cuya falta de control y cuya falta de sistema de control, de stock, de trazabilidad de las vacunas, permite que estas cosas ocurran en Corrientes. Entonces, lo que te decía recién, esto que está pasando es la exteriorización de un sistema que está funcionando muy mal. Yo no digo que atrás de esto haya funcionarios provinciales, es probable que los haya. De hecho, los que están detenidos son funcionarios públicos, ¿no? Pero lo que digo es que el sistema en la provincia de Corrientes carece tanto de control que evidentemente esto es algo que ocurre mucho. Te reitero, esta es una exteriorización, pero está ocurriendo mucho en la provincia. Martín, hay una instancia de control que es no declarada por los poderes y que tiene que ver con el rol de los medios. ¿Hay un blindaje en Corrientes? Porque aquí en Esquina se repite lo que sucedió con el ministro y también lo que pasó con la diputada Regidor. Hicimos contacto en su momento y nos decía un periodista del lugar que el hecho ya tenía varios días, pero que se conoció mucho tiempo después cuando se hicieron eco los medios nacionales porque los medios provinciales estaban protegiendo al gobierno. ¿Usted percibe lo mismo? ¿Qué se puede decir? Porque vemos que coincide esta cuestión en los distintos casos de escándalo. No tenga duda de que hay un blindaje mediático que permite que en la provincia se hable poco de estas cosas, ¿no?
aún así, cuando suceden este tipo de cosas vinculadas a la vacuna, como pasó con el ministro, aún por redes la ciudadanía se entera, se molesta, se agravia y quiere saber. A pesar de esto, queda todo oculto. Para tapar lo del ministro, hace unos meses se anunciaba un aumento salarial. Hoy, para tapar lo de las vacunas, se reinauguraba una refacción de la escuela. Bueno, lamentablemente ese es el contexto en el que vivimos, pero también es el contexto que queremos cambiar, y entonces yo desde todos los lugares desde donde puedo, y les agradezco mucho la posibilidad de poder hablarlo, porque si no nos acostumbramos a que estas cosas pasan de largo, y la verdad es que no, y para los correntinos tampoco pasa de largo, sino que no se enteran, ¿no? Barrio Nuevo, usted es muy activo en redes y vinculado a lo sanitario también es tendencia habitualmente, ¿no? Allí la información tiene que ver con su provincia, con el país, con el mapa del COVID nacional, ¿no? Sí, efectivamente. Desde el inicio de la pandemia hemos buscado algún mecanismo para colaborar en este proceso, fundamentalmente acercando información a la ciudadanía, sabiendo que las curvas de contagios no se alimentan de fórmulas matemáticas, sino de comportamiento social. Entonces, mostrar a la ciudadanía el punto en el que estamos, un punto muy complejo. Recordemos que estamos arrancando mayo y ya con niveles de contagio récord, bueno, bajando los casos en el Gran Buenos Aires, pero todavía muy por encima del pico del año pasado. Todos sabemos que el invierno es el momento más complejo. De hecho, el pico en el Gran Buenos Aires del año pasado se dio a fines de agosto, principios de septiembre, y a nivel nacional recién en octubre, con lo cual evidentemente tenemos que tener la guardia alta. El proceso de vacunación viene avanzando y me parece que es muy importante, pero también es importante darle tiempo a que los vacunados adquieran los anticuerpos. En ese sentido me parece que el interior del país, probablemente desde el interior del país, suframos menos esta consecuencia de la segunda ola si ganamos más tiempo cuidándonos. Martín, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, dijo que se ameseta el número de casos, pero que no cede la ocupación de camas UTI. Esto da a pensar que los pacientes positivos permanecen más tiempo internados que durante la primera ola, pero también consultarle esto y además acerca de la franja etaria. Mucho hemos escuchado decir acerca de que esta segunda ola tiene impacto en gente más joven, a diferencia de lo que sucedía con la primera ola. ¿Usted puede ratificar eso? Sí, efectivamente esto es así. Esto es así por varias cuestiones, ¿no? Por un lado, por el proceso de vacunación, sin dudas. El proceso de vacunación permite que hoy los pacientes que van a terapia intensiva cada vez sea menor la proporción de los adultos mayores que van a terapia intensiva, porque justamente es la franja etaria que está más protegida, ¿no? Por supuesto, para verlo hoy tenemos que ver los vacunados hace 21 días, porque el resto todavía no está protegido. Pero aún así ya se ve claramente una reducción en los adultos mayores, pero a la par de esto la preocupación de las nuevas variantes que afectan de manera más severa a los más jóvenes, más severa que antes, ¿no? Antes eran excepciones los jóvenes que estaban en terapia. Bueno, hoy pasan a ser cada vez más la mayoría, y entonces también este mensaje, ya no solo tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, que lo estamos haciendo además con la vacunación, sino también cuidar a toda la población, y también especialmente a los jóvenes. Es en esta franja etaria donde más se vio últimamente el efecto de las medidas adoptadas con la nocturnidad. Justamente con las medidas adoptadas con la nocturnidad son los jóvenes los que han bajado mucho en niveles de contagio, pero aún así preocupa mucho. Bien. Barrio Nuevo, lo último, estaba viendo en su Twitter allí que en mayo llegarán 4 millones de dosis más de AstraZeneca y mostrando el porcentaje, ¿no?, en dosis de vacunación, el 2.38% para la Argentina. ¿En qué marco se explica esta información? Bueno, la ministra de Salud en reunión del Consejo Federal de Salud les anunció a todos los ministros de Salud que además de las 800.000 que estaban
prevista de que lleguen por el mecanismo COVAX alrededor del 20 de mayo. Antes de fin de mayo van a llegar casi 4 millones de dosis más de AstraZeneca por el convenio que tenía la Argentina con AstraZeneca. Con lo cual es una gran noticia, ¿no? Recordemos que hoy está saliendo un vuelo a Rusia para traer 500.000 dosis más de Sputnik, con lo cual evidentemente el proceso de vacunación en la Argentina va a adquirir todavía mayor ritmo, que viene a buen ritmo. Por supuesto, siempre se puede mejorar y en la medida que tengamos más dosis lo vamos a poder hacer porque tenemos el expertise en la Argentina de llevar adelante estas cuestiones. Pero la realidad es que la Argentina está muy bien ubicada en términos de comparación con Europa, con Norteamérica, tanto en el ritmo de vacunación como en la cantidad de dosis aplicadas. Bien. Martín Barrionuevo, muy completo su informe. Muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muy amable.